título el día de hoy. Predicando la palabra de Dios aún en medio del rechazo social. Vamos a leer inicialmente Ezequiel capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí la voz que hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén y amén. Bien, la palabra que el Señor nos regala hoy a través del profeta Ezequiel en el capítulo 2 nos muestra cómo el Señor siempre estuvo delante del pueblo de Israel hablándoles a través de profetas. Y es que Ezequiel, profeta del Señor, él perteneció a ese primer grupo de que fueron exiliados, que fueron llevados en cautiverio junto con el rey Joaquín, cuando Nabucodonosor invadió Judá, cuando invadió Jerusalén. Él profetizó, Ezequiel, a una nación que ya, cuando él profetizó más bien, él profetiza a un pueblo, a una nación que ya estaba dentro de la esclavitud en Babilonia. De hecho, Ezequiel ya llevaba allí, dentro de los expatriados, llevaba 3 años. Y justo más o menos en ese tiempo viene la visión que él tiene delante del Señor. El Señor lo llama, lo busca y le da unas instrucciones las cuales él debía seguir a cabalidad. El mensaje principal, cuando uno lee toda la profecía de Ezequiel, el mensaje principal es acerca de la destrucción de Jerusalén, una destrucción inminente, cercana que estaba para la ciudad de Jerusalén, y por ende la destrucción del templo, porque cuando Nabucodonosor llega por primera vez, no quema ni destruye la ciudad, ni daña el templo, sí se lleva los utensilios de oro y todo lo que Salomón había puesto allí de valor, se lo lleva para Babilonia, pero no había aún dañado, quemado ni el templo ni la ciudad. Esto sucede más o menos 10 años después de la primera incursión. Y se lleva para allí Nabucodonosor, para Babilonia, se lleva al rey Joaquín. Se lleva a los hombres más fuertes, los más preparados para la batalla, para la guerra, para así fortalecer su propio ejército. Se lleva a todas las mujeres y todos los niños para allí. Prácticamente en Jerusalén y en sus alrededores solamente quedan los más pobres
de allí y los más indefensos, las personas menos capaces para llevárselos a Babilonia serían poco inútiles para lo que pretendía Nabucodonosor. Entonces, estando allí, en medio de toda esta situación, es que viene el mensaje para Ezequiel. Viene esa profecía. Dios le habla directamente a este hombre para que vaya y le diga al pueblo todo lo que el Señor quería mandar. Y es que el pueblo tenía una gran dificultad. Como se había quedado una parte en Jerusalén, en sus alrededores, y habían quedado, digamos que intactas las casas y las edificaciones que habían allí en la ciudad, habían falsos profetas que aún dentro del exilio estaban diciéndole mentiras al pueblo, le estaban diciendo, mire, esto va a pasar pronto, el Señor ha dicho que esto va a terminar en 2 o 3 años. Cuando el mismo Jeremías y el mismo Ezequiel estaban profetizando, estaban diciendo que no era cierto, que el pueblo debía de permanecer allí por 70 años. Si miramos rápidamente en Jeremías 29, vamos a leerlo del 4 al 10, Jeremías 29, del 4 al 10, vemos con claridad todo lo que el Señor había dicho. Y dice entonces la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor tu Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque, versículo 8, muy importante, porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo el Señor Dios de Israel, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje? Lo que encontramos es que habían falsos profetas, repito, que estaban diciendo al pueblo, esto va a terminar pronto. ¿Y por qué decían esto va a terminar pronto? Porque Nabucodonosor puso en Jerusalén, en reemplazo de Joaquín, que fue también entre los deportados, entre los exiliados, el rey que había, puso a un tío de Joaquín, que se llamaba Matanías, más conocido bíblicamente por todo el pueblo de Israel como Sedequías. Nabucodonosor le cambió el nombre de Matanías a Sedequías. Era tío del antiguo rey Joaquín. Pues este hombre que lo puso Nabucodonosor quiso oponerle resistencia a Nabucodonosor y quiso hacer una alianza con Egipto. Entonces, basados en este propósito que tenía este rey, llegan estos falsos profetas que siempre están basados visualmente en lo que ven externo, mas no tenían el consejo de Dios, y les dicen, no, esto pronto va a terminar. Es decir, ellos confiaban en que Egipto los iba a librar del yugo babilónico. Y lo que dice el Señor es, no les crean, porque no depende de Egipto, no depende de Babilonia, no depende del mismo Israel, no depende de nadie. Es solo la voluntad de Dios que les había dicho a ellos que por causa de su desobediencia iban a recibir el castigo. Y el castigo se iba a cumplir como lo acabamos de ver en este pasaje de Jeremías. Vemos que el Señor dice, yo mismo los envié allí. Es decir, ¿quién propició el castigo para Judá? El mismo Dios Todopoderoso. Y es que Israel
venía en una decadencia moral y espiritual constante. Cuando uno lee segundo libro de Reyes, por ejemplo, uno ve, cuando hace referencia a los reyes de Judá, Israel había sido conquistado por lo menos 100 años antes de que cayera la ciudad de Jerusalén. Recordemos que ellos se habían dividido en dos tribus, la tribu del norte, la tribu del sur. La tribu del norte ya había desaparecido como nación y solamente quedaba Jerusalén y sus alrededores como Judá. Y ellos venían en una decadencia constante espiritualmente, más y más apartados del Señor. Y el Señor les venía anunciando que se arrepintieran, un llamado imperativo constante, que se arrepintieran y volvieran delante de su Dios. Mas ellos nunca lo aceptaron. Y por causa de esto, el Señor les anunció un juicio. Esa caída, esa esclavitud de 70 años en Babilonia, hacía parte del juicio que Dios ya les había anunciado. Y entonces estos falsos profetas estaban animando equivocadamente al pueblo, diciéndole esto realmente en 2 o 3 años termina. Y el Señor dice, hagan casas, den sus hijas en matrimonio, sus hijos en matrimonio a mujeres judías, hombres judíos, para que no desaparezcan como pueblo, porque ustedes van a estar aquí 70 años. Solo cuando se cumplan los 70 años yo vendré y los devolveré. Y efectivamente, como son todas las profecías del Señor, se cumplió al pie de la letra. Ya cuando llegó el reinado medo-persa, el Señor a través de Nehemías y de Esdras permitió volver a la ciudad. Entonces lo que encontramos acá en todo el contexto es la dureza de corazón que tiene y que ha tenido históricamente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, para escuchar la palabra de Dios y para obedecerla. Y es algo que tristemente se repite en nuestros tiempos. La dureza que hay en la sociedad para escuchar la palabra de Dios. La dureza que hay para recibir el llamado también imperativo a un arrepentimiento. Porque la sociedad tristemente no valora nada como pecado y la sociedad, según las mayorías, entonces todo se puede. Si la mayoría lo aprueba es porque es lícito. Y sabemos que no es por mayorías, sino por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por los estatutos del Señor. Entonces, en todo este contexto, vemos a un hombre que fue deportado allí. Fue llevado en cautiverio a Ezequiel. Y estando allí, dice la palabra del Señor que él tuvo una visión. Los invito para que esta semana lean principalmente el capítulo 1, 2 y 3, aunque la idea es leer todo el libro y toda la Biblia, pero para tener el contexto completo de lo que hoy estamos hablando, en el capítulo 1 dice cómo fue esa visión, ese llamado que tuvo Ezequiel. Y dice que él estaba allí cuando vio esa visión, él cayó postrado inmediatamente, porque estaba delante del Señor. Y el Señor es el que lo llama y le da la fuerza, le dice, ponte sobre tus pies, ponte de pie porque te voy a hablar. Y cuando él está en medio de la visión, a él se le muestra un escenario que está sucediendo en el cielo, donde hay una continua alabanza al Señor, donde hay querubines adorando al Señor. Allí hay unas figuras que cuando lo lee uno, inicialmente uno las ve como muy extrañas. Ya que habían figuras que eran con seres vivientes que tenían 4 caras, que tenían 4 alas, que cuando ellos se movían unas carretas con unas ruedas detrás. Y uno dice, pero todo esto, ¿qué significa? Pero cuando uno entiende el contexto, se da cuenta que allí lo que hay es una alabanza plena conforme a la voluntad de Dios. Que allí lo que hay es una obediencia al Espíritu, porque dice que todo se movía conforme al Espíritu lo indicaba y que el Espíritu estaba en las ruedas en todo aquel momento. Es decir, todo estaba sujetado a la voluntad de Dios. Y es muy importante esta partecita de este contexto porque lo que está llamando Dios al pueblo a través de Ezequiel es a la obediencia y principalmente lo que le está diciendo a Ezequiel es obedece. Obedece tú y no seas rebelde como el pueblo a quien les vas a hablar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Obediencia.
El Señor no quiere de nosotros ritualismos. El Señor no quiere de nosotros nada distinto a que escuchemos su voz y le obedezcamos. Entonces vamos a la palabra del Señor y dice el texto: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esta palabra hijo de hombre se repite muchas veces en la Biblia y se repite muchas veces en este capítulo, en estos capítulos de Ezequiel. Cuando dice hijo de hombre es para que él, el profeta, y todos los que escucharan y todos los que leemos hoy, entendamos que es nosotros debemos de comprender que nos está hablando a la naturaleza humana, a todos los seres humanos, en nuestra naturaleza limitada y dependiente completamente de Dios. Es decir, no de una vez nos pone el contexto donde estamos, que somos totalmente dependientes de un Dios todopoderoso y creador, y que nosotros no tenemos nada distinto a lo que el Señor quiera darnos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Como él había caído y él estaba totalmente abrumado por la visión, dice que estuvo en medio de la gloria de Dios. Cuando termina el capítulo 1 dice que fue esta visión la semejanza de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz que me hablaba. Así termina el capítulo 1 y empieza entonces, me dijo, esa voz le dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice entonces, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Importante. Miremos que el Espíritu, en las Sagradas Escrituras vemos esta palabra Espíritu con E mayúscula, significa que es el Espíritu de Dios, que es el Dios mismo el que está habitando en la persona de Ezequiel. Y así sucedía en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho varias veces. El Espíritu de Dios primero venía sobre una persona, le daba la instrucción, lo que debía hacer, y volvía inmediatamente al cielo. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo se quedó con nosotros los creyentes. El Espíritu de Dios está entre nosotros y es importante. Así como entró en Ezequiel, el Espíritu Santo entró en nosotros por la fe que tenemos en Jesucristo. Una persona cree en el Evangelio, cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador, e inmediatamente el Espíritu Santo habita en él. Entonces dice que entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, porque el Espíritu Santo es el que fortalece, el que da las fuerzas y es el que instruye, porque dice, y oí al que me hablaba. ¿Por qué es importante este versículo? Porque nosotros no podemos leer la palabra de Dios sin estar el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Muchas personas que no son creyentes leen la Biblia y no le encuentran sentido. Y dicen, pero pues sí, bueno, sí, unas historias bíblicas de unos personajes por allá de hace más de 2000 años, 3000 años, 4000 años. Pero sí, son historias, pero hasta ahí. Porque no pueden comprender y no pueden ver las profundidades de la sabiduría de Dios que se encuentra en la Biblia. Solo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros es que podemos comprender lo que la palabra de Dios quiere y tiene para decir. Siempre antes de leer la Biblia debemos orarle al Señor, debemos postrarnos de rodillas delante de Él y suplicarle que a través del Espíritu Santo podamos tener entendimiento de lo que Él quiere para nosotros. Entonces sigue en la visión y dice, versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces vemos algo que también muy importante y muy interesante para analizar, para que meditemos en él. Le dice primero que él lo está enviando a un pueblo, le dice específicamente a quién, a Israel. ¿Y qué le dice? ¿Qué características tiene este pueblo? Rebeldes. ¿Pero son rebeldes en este momento solamente? No, han sido rebeldes desde siempre. Por eso dice, agentes rebeldes que se rebelaron, pasado, contra mí.
Pero luego dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día presente. Es decir, lo que hace de continuo el pecado de Israel, lo que hace de continuo que la humanidad sea parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en la humanidad, siempre la ha existido. Cuando uno va por ahí al Génesis, cuando nos cuenta lo que sucedió con Noé, dice que las gentes de continuo pensaban mal en su corazón, de continuo estaban en la maldad. Y no ha cambiado nada realmente en este tiempo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el mundo va de mal en peor. Pero aún así el Señor quiere que su palabra sea enseñada en todo tiempo y en todo lugar. Que la palabra del Señor se proclame y se llame a la gente al arrepentimiento. Y por eso empieza en el versículo 4, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Así ha dicho el Dios que los sacó a ustedes de Egipto, como les repite varias veces en las Escrituras. Así ha dicho el Señor que los creó a ustedes, y también es para nosotros. Así nos dice el Señor que nos creó. Así nos dice el Señor que entregó a su propio Hijo para rescatarnos del fuego del infierno. Así dice, es un llamado imperativo. Es decir, escuchen atentamente lo que el Señor tiene para decirles. Pues yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué es lo que dice? Usted va a encontrar resistencia. Usted va a ir a hablarles a gentes que de una vez de entrada lo van a rechazar. Porque recordemos el contexto. Falsos profetas, por un lado, les están diciendo, esto termina en menos de 2 o 3 años. Y por otro lado está Jeremías, que les había anunciado que le estaba anunciando que eran 70 años en el exilio, y lo mismo viene a decirles Ezequiel. Entonces, en la posición de un mundo natural no creyente, ¿qué es? Lo que más le conviene según sus propios deseos o los malos deseos de su corazón. No, está más fácil por este lado. Está mejor creerle a estos profetas, porque se acomoda más al deseo del ser humano, pero no se está acogiendo a la voluntad de Dios. Es que miremos, las gentes no quieren escuchar y obedecer a Dios. La gente quiere que Dios los escuche y que Dios haga lo que ellos quieren. Miremos lo que está pasando hoy, sucedió en aquel tiempo. El pueblo no quería escuchar cuál era la voluntad de Dios. El pueblo quería que Dios les diera lo que ellos deseaban. Significaba que no habían entendido, que estaban allí por causa de la desobediencia. Significaba que aún no comprendían que lo que ya se les había anunciado muchas veces y de muchas formas se estaba cumpliendo y que ya no había vuelta atrás. Cuando la palabra de Dios se predica conforme a la voluntad de Dios, no van a ser muchos los oyentes, no van a ser muchos los que realmente quieran atenderlo, porque también hay falsos maestros y falsos que enseñan en este tiempo mentiras. ¿Y qué es lo que están proclamando? Tantas mentiras que hay en este mundo, tantos engaños, que por un lado dicen, venga, venga delante del Señor. Si usted tiene sus problemas financieros, venga, que el Señor lo va a restaurar. Porque si usted es hijo del rey, usted no tiene por qué vivir como pobre. Traiga sus diezmos, traiga, haga una ofrenda para acá y el Señor le va a librar de su aflicción. Ese no es el Evangelio. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia imperativamente es, venga delante del Señor arrepentido. Confiese sus pecados, sienta, evidencie la necesidad de un Mesías, de un Salvador. Es urgente. Pero están los falsos profetas. Entonces, ¿qué escoge la gente? Este me enseña una cosa, pero aquel me da lo que yo quiero. Este me hace como sentir mal. Con esa enseñanza
siento que se me remueve la conciencia y traigo a mi memoria un poco de recuerdos. No, este no, mejor aquel que me está dando prosperidad. Y sucede en muchos ámbitos. En la religión tradicional, presente altares, vaya a peregrinaciones. Y eso no es lo que manda el Señor. El Señor está llamando, venga y arrepiéntanse. Hay gente, dice, de empedernido corazón, dispuestos a oponerse con todas sus fuerzas, con toda su boca, porque van de labios a oponerse, incluso con violencia, a la palabra del Señor. Pero aún así el Señor manda a Ezequiel, y así mismo el Señor hoy manda a predicar su evangelio por todas partes. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, no hay excusa, como no la hubo para Israel, como no la hubo para Judá, como no la hubo para ninguna nación en los tiempos bíblicos, tampoco va a haber excusa en estos tiempos. Nunca va a haber excusa. Yo no sabía. Es que a mí no me dijeron. Aún más, lo que me enseñaron mis papás, lo que me enseñaron los sacerdotes, lo que me enseñaron los pastores, lo que me dijeron los predicadores fue algo muy distinto. Y ellos nunca van a poder decir, no hubo en medio de ustedes alguien que les predicó la palabra del Señor con un mensaje bíblico, que es lo que manda el Señor. Y él dice, vayan, ¿acaso ellos le escuchen? Es decir, y aquí es un llamado para todos los que tenemos eh, a través del Espíritu de Dios, permítame la redundancia, ese llamado a enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios no depende de si nos van a escuchar o no nos van a escuchar. No, el Señor no nos ha puesto como esa balanza. Si nos escuchan, seguimos predicando. Si no nos escuchan, entonces nos bajamos de la predicación. No, escuchen o no escuchen, prediquen. Escuchen o no escuchen las gentes, sigan ustedes con persistencia enseñando el Evangelio de la salvación que es por gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Nos van a escuchar muchas personas? No nos van a escuchar muchas personas. Y nuestra función no es empezar a contar cuánto nos están escuchando, sino nuestra función es mirar si estamos proclamando lo que dice la palabra del Señor. Pero así también debe ser en el grupo de oyentes. No es si alrededor nuestro hay muchas personas, sino lo que nos están enseñando viene de Dios, es bíblico. Esa debe ser nuestra preocupación nosotros como aprendices de la Biblia, como discípulos de Jesucristo, que estamos en un proceso de aprendizaje, en un crecimiento constante de la espiritualidad bíblica. Eso es lo que manda el Señor. Escuchen o no escuchen. Pablo enseñaba, por allí en 2 Timoteo, hablaba, en capítulo 4 hablaba que es necesario predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Porque uno a veces comete el error, no es que a esta persona pues está tan enredada en el mundo que yo para qué le voy a hablar del evangelio. Es necesario, tanto de los predicadores como de todo el grupo de creyentes, hablar del evangelio en todo tiempo, en todo lugar. Hay personas que realmente valoramos mucho, que se sientan, van en un transporte público y al que se les sentó al lado, les están hablando de la palabra de Dios. Están testificando de lo que Dios ha hecho por ellos. Les está invitando para que vuelvan a la Biblia, que escuchen, que escudriñen lo que Dios quiere decir a través de las Escrituras. Eso es a tiempo y a destiempo. Escuche o no escuche, la persona que va a su lado, eso no lo juzga, no lo juzgamos ninguno de nosotros. Lo que sí, y termina este versículo diciendo, no podrán decir que alguien les habló de la palabra de Dios. Nadie podrá decir, es que yo no escuché ese mensaje. Nadie me dijo que me arrepintiera. Yo pensé que todo lo estaba haciendo bien. Porque aún, como dice el libro de Romanos, nuestra propia conciencia nos habla cuando vemos la inmensidad de la creación de Dios. Versículo 6.
Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Nuevamente les dice, no temas. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos caminar siempre en el sendero que el Señor ha trazado para nosotros, en lo que el Señor nos ha mandado, sin tener miedo. Claro que vamos a encontrar oposición. Claro que dice de sus palabras. Mucha gente se va a creer muy sabia y va a hablar las filosofías de este mundo y va a hablar a decir que cualquier religión, sea cual sea, no importa, que todas son lo mismo. Y van a hablar de que esta sociedad está guiada conforme a lo que digan las mayorías, sí, pero nada de esas palabras pueden cambiarnos con nuestra firme decisión de obedecer la palabra del Señor. Estamos en medio de zarzas, en medio de espinos. Pensemos que estamos en medio de una gran selva. Para avanzar es difícil por los espinos que nos pueden chuzar, por las zarzas que hay que correr, pero aún así que nos está diciendo el Señor, perseveren hasta el fin. Y es una enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. El que perseverare hasta el fin significa que nosotros los creyentes se demuestra nuestra fe por la perseverancia que tenemos. Y recordemos, nunca olvidemos, no paremos ni por un instante a mirar quién nos escuchó y quién no nos escuchó. Eso con toda la sabiduría que solamente tiene Dios, Él determinará quién verdaderamente escuchó o no escuchó el mensaje de la salvación. Tengamos presente, nosotros estamos predicando la palabra de Dios aún en medio de un rechazo social. Y no podemos olvidar de eso. No podemos olvidarnos de que hay una sociedad que rechaza a Dios. No hay una, estamos ante una sociedad que se opone al Evangelio de la salvación por gracia. Y de afuera se habla de cualquier religión y la gente la acepta. Pero háblese del Evangelio de Jesucristo, inmediatamente hay un rechazo, hay una oposición, porque todas las religiones que son del diablo están allí placenteras. Pero cuando se habla del único Dios verdadero, ahí ya el diablo tiene problemas. Y ahí sí saca todo su ejército para oponerse a que avancemos en medio de esas zarzas y de esos espinos predicando el Evangelio. Pues aún en medio de eso debemos ser constantes, como le dijo Dios al profeta Ezequiel. Les hablarás. Este es el centro del llamado. Les hablarás. Él lo llama. Cuando lo llama le muestra la gloria de Dios, porque toda esa visión es en medio de la gloria de Dios, en el esplendor y la hermosura de su santidad. Y le dice a quién delante de quién tiene que ir, a quién va a ser el enviado. Y ahora dice, ¿qué les vas a decir? Les hablarás pues mis palabras, dice el Señor. Y esto tiene que quedar grabado en nuestros corazones. ¿Cuál es la palabra que debemos enseñar y cuál es la palabra que debemos escuchar, aprender y obedecer? Las palabras del pastor, definitivamente no. Las palabras de un sacerdote, definitivamente no. Las palabras de un líder, nunca jamás. La palabra de Dios es la que debemos escuchar, la que debemos meditar y la que debemos obedecer. Les hablarás pues mis palabras. Porque en estos tiempos donde se dice que todo es relativo y donde se pretende cambiar el mensaje o la contundencia del mensaje diciendo, no, es que esa palabra es muy dura, vamos a presentar esa misma palabra pero de otra manera, de tal forma que no se ofendan las personas. No, es la palabra de Dios
no la palabra de un predicador de turno. Es como dice la Biblia, no como el predicador quiera manosear la palabra, porque ese es el término, es manipular la palabra. Cuando Dios dice es pecado, es pecado. Y así se debe enseñar. Cuando el Señor habla de la salvación por gracia, es la salvación por gracia, no por obras. Así está la palabra del Señor. Está en contravía de todo. Así está en contravía del mundo entero, porque de hecho lo está. El llamado es ¿a qué? A hablar conforme a lo que el Señor dejó escrito en la Biblia. Y por eso tan importante. Nada de aquello de que el Señor me mostró, que el Señor me reveló en un sueño, en una visión. Esto era el Señor utilizó para que la Biblia quedara completa. Después de que se cerró el Apocalipsis, quedaron los 66 libros de la Biblia y allí está todo lo que necesitamos conocer para hacer la voluntad de Dios y para nosotros tener el conocimiento de su buena voluntad para con nosotros. De quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Es a través de la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, nuevamente repite, porque son muy rebeldes. Miremos que el énfasis es enseñar lo que Dios dice aún en medio de una rebeldía completa, una oposición total que encontramos en el mundo. Pero contrario a esto, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Aquí hay una diferencia que tiene que ser notable entre un creyente y un no creyente. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Esa es la diferencia. Ellos se oponen, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Ellos se oponen a la palabra de Dios. Ellos rechazan a Dios, nosotros recibimos a Dios con todo su mensaje, con toda su sabiduría, con toda su misericordia. Y esto tiene que ser evidente en nuestra manera de vivir y también en enseñar, en testificar la santa palabra del Señor. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Esta figura bíblica se refiere, no es que literalmente él se iba a comer un papel, se iba a comer un pergamino, no. Lo que él te dice es, come, lo que yo te doy es la palabra, el pan bajado del cielo, la enseñanza bíblica, cómela tal como él te la está entregando. Por eso dice el versículo 9, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿De qué nos tenemos que alimentar? ¿Del libro de filosofía que nos están mandando de Sócrates? No. ¿De un libro de psicología que nos están mandando de yo no sé qué eminencia de este mundo? No. Tenemos que alimentarnos exclusivamente de lo que Dios nos ha mandado, de lo que Dios ha dejado para nosotros como alimento espiritual y es, ustedes lo conocen también, la santa palabra de Dios. Es la Biblia, es de lo que nos tenemos que alimentar. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Normalmente un pergamino se escribía por un solo lado. Y dice que este estaba por lado y lado. ¿Y qué habían allí? Lamentaciones, endechas y ayes. Significa la gravedad del pecado de Judá, del pueblo de Jerusalén. Significa la importancia de lo que estaba diciendo Dios, que Dios tenía muchas cosas para decirle al pueblo. El pueblo estaba muy superficialmente llevando una vida espiritual. Estaba pensando que estaba haciendo las cosas bien y Dios tenía muchas cosas para decirle de que todo lo que estaban haciendo era malo. Era mal delante de sus ojos. Ese es lo que nosotros debemos tomar. Esta Biblia, revisarla por lado y lado, escudriñarla con mucho rigor y encontrar allí todo lo que el Señor tiene para decirnos.
Ahora, es importante. Nosotros estamos en el período de la gracia. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A hacer de nuestra vida una vasija, un utensilio para que el nombre de Dios sea glorificado. Miremos que Ezequiel fue enviado por el Espíritu de Dios, por el mismo Dios Todopoderoso. Jesucristo nos ha enviado a nosotros, primero a los 11 discípulos, 11 apóstoles, de ahí haciendo el proceso de discipulado hasta nuestra generación. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo mismo que le dijo a Ezequiel. Tenemos que ir a ser discípulos, enseñándoles a obedecer. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo a través de los profetas. Un llamado a la obediencia. Un llamado a que no le creyeran a esos falsos profetas, sino que se pusieran serios en estudiar lo que el Señor había mandado, que escucharan atentos. La palabra de Dios que acabamos de leer varias veces repitió: si es que acaso oyeren, si es que tienen oídos, como decía nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, el que tenga oídos, oiga. Así dice también las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, si tenemos oídos espirituales, prestemos atención porque esto es de suma importancia. No podemos tomar la congregación de cristianos como algo simplemente para cumplir una vez a la semana, sino como ese gozo de estar delante del Señor que nos ha llamado por nuestro propio nombre para que escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Y eso es lo que escuchamos y lo que debemos escuchar en cada congregación cristiana. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y cómo es que nosotros debemos llevar nuestras vidas? Así que para ir concluyendo, debemos de tener claro lo que le sucedió a Israel y puntualmente a Judá fue el juicio de Dios. Y el juicio de Dios vino porque el Señor muchas veces y de muchas maneras los llamó al arrepentimiento, mas ellos no obedecieron. En estos tiempos, el Señor nos llama al arrepentimiento, sabiendo que tenemos una salvación gratuita que es por gracia, y quien la rechace, vendrá sobre él un juicio, que está pronto por llegar, como estaba pronto para llegar la quema de la ciudad y el templo de Jerusalén, que sucedió más o menos cuando empezó a predicar Ezequiel, más o menos 7 años después fue quemada la ciudad y fue destruido el templo. Se cumplió exactamente. Y el énfasis es exactamente porque así se cumplirá al final de los tiempos. Los que somos creyentes seremos sacados con el Señor, pero los no creyentes sufrirán un duro castigo. ¿Y la sociedad cree en esto? No. ¿La sociedad valora esto como importante? No. ¿La sociedad quiere escuchar de un juicio? No. La sociedad quiere escuchar de placeres. La sociedad quiere escuchar de que digamos, lo que digan la mayoría, más bien lo que digan ellos es lo que se cumple y le abonan a pecado otro pecado. Pero realmente no se percatan de que a la vuelta viene un juicio. Y el mensaje principal es que nosotros debemos enseñar la palabra que Dios nos ha mandado, no lo que queramos nosotros decir, sino lo que está escrito en la Biblia, y es el énfasis de la enseñanza del día de hoy. Les hablarás pues mi palabra, escuchen o no escuchen mi palabra. Y así lo tendremos que hacer nosotros, enseñar la palabra de hoy. Y hoy tenemos, por la misericordia de Dios, para enseñarle a la gente que la salvación es por gracia, que es un regalo, que es a través de la fe en Jesucristo, que no es por obras, que no tenemos que hacer nada, sino entregar nuestro corazón y creerle a Dios para que Él obre en nosotros.
que cuando somos creyentes el Espíritu de Dios viene en nosotros. Escúchenos, escuchen o no nos escuchen, tenemos que explicar, enseñar y vivir la palabra del Señor, predicando la palabra de Dios aún en medio del rechazo social. Amén y amén.